Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, yo creo que tenemos que entender que en la viruela símica hay dos alertas de importancia internacional, dos emergencias de salud pública de importancia internacional. Y esto radica básicamente en el que evidentemente la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, hay que hacer todo lo necesario en el tema de esta enfermedad de salud pública por dos razones. Primero, porque existe a nivel internacional en 2022 la aparición de una enfermedad que estaba viéndose específicamente en un solo país y que de repente comienza a salir de ese país, pero se identifica que específicamente relacionado a un clado o a un tipo, vamos, a una variante de este virus, y específicamente era el clado 2. Este tenía la característica de tener una mortalidad incluso hasta del 5%, hablando de mortalidad. Pero este año la Organización Mundial de la Salud viene y emite una nueva alerta de emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Y esto por qué? Porque básicamente se identifica que existe una diferencia, y esta diferencia es que hoy es por el clado 1, y este clado 1 tiene algo más importante, y es que genera una mortalidad de hasta el 10%. Entonces es más letal. Entonces se activa nuevamente la alerta, y esto corresponde a que se comienza nuevamente a identificar que hay salida de Mpox, que es el nuevo nombre que se ha identificado con esta enfermedad. Ya no hablamos de viruela símica, sino que hoy hablamos de Mpox, y se identifica que nuevamente se empieza a salir de los países. Entonces, ¿por qué hablo de esta clasificación y por qué es importante recordar las dos emergencias? Bueno, porque hemos tenido situaciones como el país hermano que identifican casos de Mpox, pero no identifican que sean casos de Mpox de la nueva alerta de enfermedades de salud pública de importancia internacional. ¿Y por qué lo traigo a la discusión? Bueno, porque no es lo mismo que estemos experimentando casos de la alerta que fue definida en el 2022 a casos de la nueva alerta. ¿Por qué? Porque la gravedad o la severidad de esa Mpox o de esa viruela, por así mencionarlo, no es la misma severidad que con relación a la viruela que hoy se está poniendo en alerta, que es la del clado 1, la cual tiene mayor severidad. Y independientemente de eso, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud que debemos hacer los países? Bueno, hay 4 puntos importantes que hay que tener en consideración, y esos 4 puntos importantes están basados en los pilares en los que se incrementan. Número 1, la vigilancia epidemiológica, y esa vigilancia epidemiológica es tener la capacidad de estar en todos los sitios del territorio, principalmente en los puntos en los cuales se puede determinar que existe esta enfermedad, o sea, los puntos fronterizos, las clínicas donde se identifican problemas dermatológicos, los sitios donde podemos tener enfermedades de transmisión sexual que están siendo cubiertos, por supuesto los sitios turísticos donde podrían identificarse este tipo de enfermedades, y que creo que eso todo está cubierto. Número 2, tener la capacidad de pruebas diagnósticas. El Salvador hoy tiene la capacidad de pruebas diagnósticas a través de los laboratorios de biología molecular, estos laboratorios que tienen la capacidad de realizar PCR específicamente para Mpox o para viruela. Y también tenemos como punto número 3 la capacitación de todo el recurso humano. Se volvió a realizar una capacitación al 100% de recurso humano, que yo creo que eso es muy importante, porque creo que esto nos permite, con la capacitación de recurso humano, refrescarle la memoria a todo el personal para poder identificar cuáles son los tipos de lesiones, cuáles son las características de la enfermedad, qué es lo que estamos viendo en pantalla. Y que creo que esto es vital y es importante para que todos podamos y tenerlo en consideración. Y un punto número 4, que no es nada menos importante y que yo creo que todos tenemos en la mente, es, bueno, tenemos que tener también a la mano el medicamento y tenemos que tener a la mano el tratamiento en base a lo que la evidencia científica ha demostrado. ¿Qué demostró la evidencia científica? Bueno, la evidencia científica ha demostrado que el tratamiento es sintomático, o sea que le vamos a dar a disposición lo que baje la temperatura, lo que baje el malestar general, evitar que hayan esas lesiones que genera la viruela, evitar que estas lesiones se infecten, el uso de antibióticos y por supuesto hay a disposición una vacuna. Y esta vacuna tiene la capacidad de fortalecer o la capacidad, bueno, de prevenir que las demás personas que están alrededor de una persona que ha desarrollado la enfermedad la adquieran, ¿verdad? Es una vacuna que no se recomienda ponerle al 100% de las personas, sino que se recomienda utilizar solo en las personas cercanas de alguien
que ha desarrollado o está desarrollando la enfermedad en ese momento. Entonces, todos estos 4 pilares que son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador están cubiertos y es la razón del cual en este momento pues, nos permite darle tranquilidad a la población salvadoreña. Y también otro dato muy importante es que no tenemos ningún caso de viruela en el momento, ni sospechoso ni confirmado. Y tenemos toda la seguridad de poderlo decir porque estamos realizando las pruebas correspondientes para poder saber que existe o no existe. ¿Tocó desmentir información maliciosa en redes sociales respecto a que había casos y que se estaba ocultando información, ministro? ¿Podemos hablar un poco de eso? Porque eso genera ciertamente algún tipo de histeria colectiva innecesaria, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy importante el darle la tranquilidad. A veces generar la alerta y el generar la desinformación no es adecuado. Sí. Estamos en momentos en los cuales evidentemente a nivel internacional están sucediendo enfermedades y uno no puede evitar que las enfermedades sucedan. Claro. Lo que podemos hacer es tratar de controlar las enfermedades, pero en esos espacios existen siempre márgenes en los cuales hayan ciertas sectores que tratan de generar desinformación, en el caso como lo que estuvo circulando y que muy rápidamente el Seguro Social aclaró que esto era una total desinformación y ellos desmintieron rápidamente porque se trataba de una información que me imagino en su momento tuvo que estar relacionado a los casos que se observaron de Mpox probablemente, o la información que se estaba brindando a los epidemiólogos en su momento, en el año 2022, no lo sé, pero lo importante es que se desmintió esa información, que se aclaró esa información y que esto permite que la población tenga la tranquilidad. Ahora, toda la información epidemiológica de la salud pública está regida y consolidada a través del sistema de salud. ¿Por qué? Porque no solo es un sector, sino que también se incorpora sanidad militar, bienestar magisterial, se incorpora el sector de salud privada, que esto es muy importante y esto se trata de tal manera de que podamos tener la mayor cantidad de datos. Y aún así es una muestra representativa de todo lo que sucede en el país. ¿Por qué? Porque usted no puede hacerle las pruebas a todo el país, no lo puede hacer. Porque eso significaría tamizar a todo el país entero. Así funciona la epidemiología. Uno hace una muestra representativa de la mayor parte de la población para poder tener una orientación y eso se llama epidemiología. A eso se enfoca, a tratar de tener la mayor cantidad de evidencia posible para tomar las decisiones en salud pública. No hay tal información respecto a que se esté ocultando, ministro, absolutamente nada. Se está haciendo muy transparente respecto a esto. Además, cuando usted dice que se está de nuevo capacitando, porque el tema es que la cepa, si se le puede llamar de esa manera, evoluciona hacia otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Porque tenían ustedes datos de lo que era la viruela símica, digamos, normal, común corriente, y aparece esta Mpox, que es la que tiene mayor letalidad. Básicamente las dos son la viruela símica. Mpox fue el nombre que cambió la Organización Mundial de la Salud a razón de que se estaba estigmatizando o se estaba relacionando que esta enfermedad era inminentemente relacionada a los monos o a los simios. Entonces deciden nombrarla de una manera diferente, que es Mpox, pero ambas son Mpox. Ahora, lo importante aquí es aclarar que existe Mpox de dos tipos, o podríamos decirlo serotipos, como cuando hablábamos del COVID, que era COVID de Omicron o COVID de los diferentes tipos de COVID que existieron en su momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que una genera mayor letalidad que la otra. Entonces, ¿cuál es la razón del por qué otra vez se emite una alerta? Bueno, porque específicamente serotipo, si lo tuviéramos que decir, o variante, si tuviéramos que decirlo de esta manera, que es el clado 1, que es el que está circulando o el que genera la alerta en el continente africano, tiene mayor letalidad. Entonces ahí es donde se alerta. Entonces, darle la tranquilidad a la población. No existe ningún caso de Mpox en este momento, el clado 1 identificado en el territorio. Bueno, ya tenemos un año de no tener ningún caso de viruela o de Mpox en el país, ni siquiera del clado 2. Esto es muy importante. Es una enfermedad que es de una transmisión
mucho más lenta o mucho más difícil si nosotros tuviéramos que hacer una comparación entre Mpox y COVID, usando como referente esta enfermedad. No es la misma facilidad de transmisión, sin embargo es una enfermedad en la cual hay una alerta internacional y esto nos permite que tengamos que tomar medidas diferentes en las cuales haya que cumplir esos 4 pilares que estábamos mencionando para que nuestro personal o nuestro sistema de salud esté debidamente preparado ante una situación que pudiese presentarse, porque es una enfermedad que ha demostrado que ya no solo está en una zona, sino que está saliendo de las zonas donde evidentemente se había estado observando y eso hace que se tomen medidas un poco mayores. Ahora, viruela común y corriente siempre hemos tenido casos en el país, digamos. No es que se haya tenido casos realmente. O está controlada, porque entiendo que hasta hay una vacuna en contra de esto, ¿verdad? La viruela, que esa fue, la viruela fue erradicada hace ya varios años, ¿verdad? Eso ya no se presenta, eso ya tenemos años que se erradicó, años. Ahora, la viruela símica, o volvemos Mpox, del clado 2 que salió en el 2022, ya tenemos un año de no tener ningún caso, aproximadamente un año de no tener ningún caso, ¿verdad? Eso es muy importante tener en consideración. ¿Tuvimos casos entonces? Tuvimos casos, claro, todos fuimos informados de estos casos, estuvieron en el boletín epidemiológico en su momento, estuvimos dándole seguimiento, fueron alrededor de un aproximado de 100 casos los que estuvimos de Mpox del clado 2, que se les estuvo dando seguimiento y al momento tenemos cerca de un año de no tener ningún caso de viruela del clado 2, perdón, que fue la primera alerta que se emitió por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, de esta segunda alerta que se emite, que parte de este año, no se ha tenido ningún caso. Y esto es muy importante. Ahora, ¿por qué me tomé el tiempo de que tuviéramos ese contexto? Porque vamos a escuchar que países cercanos en la región pueden decir, hemos detectado un caso. Pero lo que nosotros tenemos que analizar es, bueno, este caso que están detectando los países, ¿se trata de viruela o se trata de Mpox de clado 1 o de clado 2? Si se trata de clado 2, nosotros podemos tener tranquilidad, porque se trata de la variante o del serotipo que ya usualmente hemos visto que se ha presentado en la mayoría de países de la región de las Américas y no había generado afectaciones severas en la salud pública. Ahora, si se trata de clado 1, bueno, esto corresponde a la nueva alerta de enfermedad de salud pública de importancia internacional, que es la que acaba actualmente de emitir la Organización Mundial de la Salud. Ahora, entonces, Mpox, que es el nombre que la Organización Mundial de la Salud coloca para evitar estigmatización de las personas que la padecen, a pesar que sabemos los grupos vulnerables, y la segunda alerta que se emite por el clado 2, que dice usted que es la de mayor mortalidad, es por el hecho de que ya sale del lugar en donde se origina y eso es lo que genera la preocupación de parte de la Organización Mundial de la Salud. Es correcto. Y estos países de los que sale son, bueno, estamos viendo ya casos en Burundi, en Kenia, en Ruanda, en Uganda, que son países en los cuales no se había observado, y no solo eso, estamos viendo ya Costa de Marfil, otros países, bueno, se tuvieron casos básicamente en Brasil, eso es muy importante. Entonces ya a la fecha se ha identificado que se tienen cerca de, en varios países, cerca de 13 países que registran casos, y esto es muy importante: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile. Esos son casos en los cuales nosotros tenemos que tener en consideración que pues hay que hacer todo el análisis pertinente respecto a esta enfermedad. Ahora, creo que es muy importante que tengamos en consideración, como repito, lo evidente es, nos tenemos que enfocar, bueno, se trata de Mpox clado 1, se trata de Mpox clado 2, y otra cosa es muy importante es tener la tranquilidad que hasta cierto punto esta enfermedad no tiene una velocidad de transmisión como lo tiene la velocidad de transmisión
que tenía el COVID-19, que es una facilidad extrema. Pues. Esto debe, evidentemente, como toda enfermedad, genera fiebre, dolor de cabeza, genera dolor muscular, agotamiento, pero sobre todo lo más característico, las lesiones dermatológicas, que es básicamente las ampollas que van generando luego la pústula, que hasta cierto punto son bastante fáciles de identificar, y que este líquido que está dentro de la lesión dermatológica es altamente contagioso, ¿vea? O infectante, y que de alguna manera hay que tener mucho cuidado a la hora de visualizar. En Honduras habla en un primer momento de un caso que era sospechoso, primer caso sospechoso de viruela Mpox. Y luego lo descarta. Y luego lo descarta. Después se hablaba de 5 casos y luego lo descarta también. Hay que ser bastante enfáticos en eso, porque en realidad al final las autoridades sanitarias de Honduras dicen no tenemos, era falsa alarma, era un caso que estábamos investigando, pero al final pues no era lo que estábamos pensando. Lo que sí es cierto entonces, ministro, de alguna manera es con el tema de la vigilancia epidemiológica que ustedes están teniendo, es preparándose para lo que pudiera venir. Digo, esto viaja y entra por medio de fronteras, por medio de puertos, por medio de aeropuertos, y es ahí donde debemos de tener bastante atención y cuidado. Ahora, por su, digamos, proceso lento que tiene la enfermedad para poder aparecer con los primeros síntomas, desde que la adquiere el virus, la persona, ¿cuánto tiempo pasa? Más o menos el periodo de incubación suele rondar entre 4 y 8 días. Ese es el periodo que se ha recomendado, entonces, o que se ha identificado en la evidencia científica. Usualmente esta enfermedad, una vez está el periodo de incubación, comenzamos con la sintomatología y empieza el inicio también de las lesiones dermatológicas, que como repito, fuera de la existencia de las lesiones dermatológicas, cualquiera diría que se trata de cualquier enfermedad febril aguda. O sea, sería difícil identificar el caso de esta enfermedad si no existiese una característica tan importante como la lesión dermatológica. Entonces ¿Es fiebre? Es fiebre, malestar general, cansancio, adenopatías, y a eso se le agrega algo bien importante, que es la lesión dermatológica, que estos son ampollas, pústulas que se van generando a lo largo de todo el cuerpo, principalmente cuando hablamos del CLA2 se hablaba bastante de las regiones genitales, pero se ha identificado que puede estar en cualquier parte del cuerpo y que de alguna manera es muy característico. Hay algo muy importante, recordemos que la mayor parte de las personas, el cuerpo está cubierto por la vestimenta, entonces a veces es difícil poder visualizar que existen lesiones dermatológicas, entonces no hay que pensar que al 100% de los casos las lesiones dermatológicas van a ser totalmente visibles. Entonces, ¿dónde se identifica la mayor cantidad de casos? Bueno, las identificamos en los centros dermatológicos, las identificamos en las clínicas donde hay identificación de lesiones de transmisión sexual. Esos son los sitios o los puntos donde podemos identificar la mayoría de la cantidad de casos, o incluso en las clínicas en las cuales están cercanas a zonas altamente turísticas, porque son donde la gente suele consultar de primera instancia, y es ahí también donde se deben de hacer los primeros enfoques de la capacitación del recurso humano para poder tener esa, en la mente esa imagen de la lesión dermatológica, que es lo que nos permite pues tener rápidamente las acciones pertinentes de identificación. Y solo para que podamos orientar a la población, la diferencia entre el clado 1, dice usted, y el clado 2, y son tratamientos diferentes para cada una de ellas. Entre los clados, la diferencia básicamente es la severidad de la enfermedad. Si tenemos el clado 1 del clado 2, lo que radica es que el clado 1 usualmente tiene mayor severidad. Un dato bien interesante ha sido lo que se ha identificado en el continente africano y en los países en los que ha estado circulando el clado 1, es que tiene una mayor afectación de los niños, y esto es bien importante porque genera incluso afectaciones que dan ceguera a los niños. Entonces, por eso también se han incrementado muchas de las acciones en las cuales tratan de controlar mucho o generan mayores alertas en el tema de clado 1, porque trae más comorbilidades, no solo mortalidad, sino que también comorbilidades o complicaciones en la salud de las personas que padecen, a diferencia del clado 2, que no solo disminuye el riesgo de mortalidad, sino que tenía menos complicaciones. Entonces, tenemos más comorbilidades y tenemos también mayor posibilidad de mortalidad, que puede llegar hasta el 10%.
a diferencia del clado 2, que el clado 2 no tiene tantas afectaciones a otros órganos, por así mencionarlo, y tiene una posibilidad de hasta el 4 al 5% de mortalidad. Entonces, podríamos decir que es el doble de severa que la que estamos observando con el clado 2. La buena noticia es que no tenemos casos. No tenemos casos. No tenemos casos y está la vigilancia epidemiológica estricta para poder evitar o detectar los casos si es que, si es que aparece alguno a tiempo. Y también usted hacía énfasis en que se cuenta con el tratamiento y una vacuna para el círculo cercano de la persona que presente los síntomas y que se demuestre científicamente que padece de la enfermedad. Sí, esto hay que ser muy enfáticos. La vacuna no es una vacuna que se utilice y no es porque lo digamos nosotros como Ministerio de Salud, sino que lo dice la evidencia científica internacional. La vacuna no es una vacuna que se pone a toda la población, sino que es una vacuna que solo se utiliza para las personas que estén en contacto con una persona que está experimentando la enfermedad. Esto nos permite además protegerla para evitar que pueda adquirir la enfermedad, y tenemos la vacuna para este tipo. Nuestra vacuna cubre tanto para el clado 2 como para el clado 1. Evidentemente, alguien me decía, mire, pero la cantidad de vacunas que ustedes tienen es una cantidad corta de vacunas, pero creo que hay que aclarar algo. Y la cantidad de casos que usted presenta de esta enfermedad no es un número elevado. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tuvimos Mpox del clado 2, la cantidad de casos que tuvimos fueron alrededor de 100 casos. Entonces, no puede adquirir un gran número de vacunas, porque si no, luego estas vacunas se van a echar a perder. Entonces, uno va adquiriendo las vacunas en base al comportamiento de la enfermedad. Y esto es muy importante, porque luego se abren espacios en los cuales pues se trata de desinformar a la población que la cantidad de vacunas que se tiene es bien poca, que deberían de comprarse más. Y no es en base a eso que obedece la planificación, sino que es en base al comportamiento de las enfermedades. Otro dato importante es que las vacunas también pueden aplicarse a ciertos grupos vulnerables, y esos son aquellos en los cuales pueden estar estrechamente en contacto con pacientes en los cuales pueden estar desarrollando la enfermedad. Por ejemplo, el personal sanitario que están en los sitios donde se pudieran identificar más comúnmente estas enfermedades, o sea, el personal de las clínicas dermatológicas, el personal de las clínicas donde se identifican enfermedades de transmisión sexual, los sitios turísticos, fronterizos. Todo esto es muy importante tenerlo en consideración porque son parte de los criterios a los cuales se puede aplicar esta vacuna. Bueno, creo que está claro que no se están tomando las cosas con ligereza, de que se le está dando la importancia que esto requiere y en el momento que se necesite, pues tener listo el tratamiento para poder darlo a las personas. Como digo, Honduras estaba analizando un caso, pero lo descarta posteriormente. Igual pues está Guatemala y pues nosotros que no tenemos ningún caso por el momento. Ministro, si podemos pasar al tema del dengue. El dengue creo que es también otra de las situaciones que ha tenido con mucho trabajo precisamente a ustedes en los últimos días, sobre todo porque la letalidad de la enfermedad estaba enfocada precisamente en los niños. ¿Cuál es la situación del dengue en el país actualmente? Actualmente estamos en una situación franca de descenso de la cantidad de casos. Esto es muy importante. Hemos visto cómo todas las acciones que se han venido tomando han tenido resultado, y ese resultado es la disminución. Yo creo que hay que hacer un análisis bien importante. Todos sabemos que el dengue depende de de los vectores o de los encargados en este caso el zancudo, más comúnmente replicables, y está descrito internacionalmente. A tal punto que este año la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han establecido que desde 1980, que se identifica la enfermedad en la región, este año es el que más casos ha habido en toda la historia desde que se identifica la enfermedad. Ya a la fecha son un número total de 11 millones, de cerca de 11 millones 600 mil casos, más o menos cerca de 11 millones 500 mil casos, los que se han reportado confirmados en la región de las Américas. Ojo con este dato, nunca antes se había tenido este número de casos.
y ya suman 6.000, un poco más de 6.400 muertes en todo lo que va de la región de las Américas. ¿Por qué hay que poner este contexto? ¿Y por qué hay que explicar muy bien esto? Porque evidentemente es una enfermedad que está generando afectaciones no en El Salvador, no en Centroamérica, estamos hablando en todos los países de la región de las Américas, incluyendo Estados Unidos, ¿verdad? Que era un país donde no se observaban afectaciones por esta enfermedad. Y esto es muy importante tenerlo en consideración. Evidentemente, al tomar las medidas de control, de control antivectorial, que son medidas integrales en las cuales hay muchas intervenciones que no solo dependen del sistema de salud, sino que dependen de muchos actores y en los cuales uno de los principales actores ha sido la población salvadoreña, a la cual debo expresar el agradecimiento por todas las acciones que se han tomado de eliminación de los criaderos, de acciones pertinentes para ayudarnos en todas las visitas que se han hecho a nivel domiciliar para la entrega del abate, para la lavada de los diferentes sitios de las pilas con el hipoclorito de sodio. Esto nos ha permitido reducir la cantidad de los criaderos de zancudo y a la vez de la reducción de la cantidad de los criaderos de zancudo también nos permite la cantidad del vector o del zancudo que transmite la enfermedad. Y esto nos permite ahora tener una disminución en la cantidad de casos. Sabemos que en este momento en la vigilancia epidemiológica, que creo que es el dato que la mayoría de población nos interesa tener en consideración, usted puede ver el resumen acumulado como las tendencias, hay una disminución en el boletín epidemiológico. Esto quiere decir, bueno, las acciones han tenido un efecto positivo y si usted compara el boletín epidemiológico, ya a la fecha tenemos 589 casos confirmados. Un dato muy importante es que El Salvador por primera vez está realizándole pruebas PCR para confirmar el dengue a todos los pacientes que ingresan en los hospitales, a todos, no a uno, sin excepción, a todos. Y ese dato es muy importante porque antes no se realizaba eso, se realizaba el diagnóstico de dengue solo a través de criterios. Y esto es un dato muy importante porque también se realizaban pruebas con IgM o otro tipo de pruebas que no son las pruebas que actualmente se recomiendan por la Organización Mundial de la Salud, lo cual difería mucho de la realidad de lo que estaba sucediendo en un país. Ahora El Salvador está haciendo lo que se recomienda internacionalmente, que son las pruebas PCR. Y no solo eso, sino que estamos incrementando la facilidad de poder acceder al sistema de salud. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de complicaciones. Bueno, no, hay que dar un vistazo nada más a los países que tenemos cercanos y ver la situación de lo que se está experimentando a causa del dengue y vamos a poder identificar que en nuestro país la situación está totalmente diferente de lo que se está observando actualmente en otros países en los cuales están saturadas. Actualmente tenemos 7 muertes confirmadas. Niños, todos, ¿verdad? En este momento niños, pero tengo que aclarar algo muy importante. 2 cosas. Número 1, hemos tenido pacientes en los cuales han llegado con pruebas anticuerpos positivos, que no es la prueba idónea porque esa prueba usted le puede decir que tuvo dengue en algún momento. Usted pudo haber tenido dengue hace un año, hace 7 meses, y la prueba le va a salir positiva, porque no es la prueba idónea, es la prueba que le dice que tuvo dengue. Y hay pruebas que dicen que tiene en este momento dengue, que es la prueba PCR. Y en este momento usted tendrá otra enfermedad que lo está complicando, y esto es muy importante, tenerlo en consideración. Otro dato muy importante tener en consideración es que nosotros esperamos que todo el sistema de salud privada reportara los casos en los cuales pues, se tuvieran afectaciones, en los cuales hubieran letalidades por dengue. ¿Había problema en eso? No, lo que pasa es que no podemos estar al 100% seguros que se haya hecho, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que se llama VIGEPES y que hay una obligación de parte del sistema privado en el cual se entrega esta información. Pero es responsabilidad, pues en este caso del sector privado también, de entregar esa información, ¿verdad? Si no se entrega, pues es difícil que nosotros podamos identificar al 100% que eso esté sucediendo. Y como repito, hay casos en los cuales se tenía pruebas en las cuales no son las pruebas confirmatorias idóneas para poder estar seguro que el caso se trataba de un dengue en presencia en ese momento o se trataba de que estaba cursando con una enfermedad y que en algún momento tuvo dengue, que son cosas totalmente diferentes, porque usted no puede estar seguro. Por eso es que la misma Organización Mundial de la Salud dice, mire, la prueba para que usted pueda confirmar que se trata de dengue es la PCR. No dijo IgM, no dijo NS1, dijo
PCR. Esa es la prueba idónea y eso es lo que está haciendo El Salvador. Sí, ministro, solo por aclarar, porque en redes sociales, bueno, circula tanta información y alguna información ciertamente tiene el carácter de ser malintencionada, tendenciosa y hasta a veces fake. ¿Ha habido alguna necesidad o desabastecimiento de insumos para el tratamiento de la emergencia de alerta roja por dengue? Porque circulaban algunos documentos, insumos, equipo médico, requerimiento ante declaratoria de alerta roja a nivel nacional por dengue en El Salvador. Se hablaba de monitoreo de signos vitales, brazaletes, bombas volumétricas, bombas de infusión, ventilador de transporte, ventiladores con oscilador de alta frecuencia pediátrica, sistema de ultrasonografía, pocos. Bueno, y se hablaba de cantidades y todo esto estuvo circulando en redes sociales. Mire, yo creo que es muy importante el hacer mención de algo clave. Cuando usted tiene una alerta en cualquier parte del mundo, los organismos internacionales siempre se activan en la disposición de querer apoyar. Y en la disposición de querer apoyar, ellos le dicen, mire, nosotros queremos apoyar, pero díganos en qué requerimientos usted considera que sería más atinado el poder apoyar. Ahora, pero nosotros creo que esto es muy importante, es decir, las atenciones se han seguido brindando, porque déjeme decirle, de esos requerimientos, a que a la fecha esos requerimientos usted vaya a contar con ellos, hay una gran diferencia. Entonces, es muy importante. Tienen un tiempo para que puedan llegar, digamos. Es muy importante el tener en consideración esto, y digo porque se tiene el equipamiento, se tiene el insumo, se dieron las atenciones, bueno, la población se le aperturaron los hospitales. Si nosotros no tuviéramos el insumo, no tuviéramos el medicamento, no tuviéramos la capacidad de atender a los pacientes, ¿usted cree que hubiéramos abierto la cantidad o la facilidad de que todo paciente que tuviera fiebre llegara al hospital? No, nos hubiéramos quedado con lo que la Organización Mundial de la Salud decía, que todo niño con 2 o más días de fiebre más los siguientes síntomas, que es el criterio convencional que todos los países están utilizando. ¿Por qué? Porque eso descongestiona los sistemas de salud. No, aquí en El Salvador no se dijo eso. Aquí en El Salvador se dijo que todo niño que tenía fiebre fuera al hospital. Entonces, ¿para qué? Para descartarlo, para que le dieran el tratamiento. ¿Y eso qué ha hecho? Disminuir la cantidad de casos. Y mire, usted lo puede verificar, porque todos los casos que se han tenido se han descartado. Incluso nuestro número de confirmación, según los datos estadísticos de PLISA, es uno de los datos más altos de toda la región centroamericana. No lo digo yo, está en la tabla de PLISA. Lo pueden ver los epidemiólogos. Bueno, ciertos especialistas que saben mucho de estos temas podrán ver la tabla de PLISA, en el cual El Salvador tiene el 10% de registro, el número de confirmación que está rondando el 10%, que eso no lo tiene ningún otro país de la región centroamericana. México tiene 19%. Estamos equiparando o estamos acercándonos a países donde hacen un número mayor. Bueno, Estados Unidos dice o reporta que tiene 100% de confirmación. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hemos incrementado el número de diagnósticos, hemos facilitado la apertura de los hospitales. ¿Para qué? Bueno, para que no se nos mueran los niños, para que tengan la capacidad de acceso rápidamente al sistema de salud, y eso no lo vamos a hacer si no se tuvieran las condiciones, los medicamentos, los insumos, la capacidad de recursos humanos, las camas hospitalarias. Evidentemente hay que redistribuir el funcionamiento de los hospitales, porque de no tener pacientes, básicamente el usual de pacientes que usted está viendo, a incrementar el número de pacientes, pues hay que hacer un movimiento en el funcionamiento de los hospitales, y eso pertinentemente se hizo, pero eso es el día a día de todo el personal sanitario, que lo realizamos con todo el gusto del mundo. Ahora, este requerimiento se le hizo, ministro, que se puso en redes para que pues, se apoyara, y obviamente... Repito, los mecanismos internacionales hacen ofrecimientos, no son requerimientos nuestros. O sea, y ustedes, nosotros ponemos a disposición cuáles de los que existiesen de alguna manera pudieran funcionarnos. No son requerimientos nuestros. Ok, perfecto. Ministro, ¿y cómo está esa colaboración? Vaya, porque hay que decir una cosa, y quizás antes de entrar al tema del trabajo que están haciendo interinstitucional para poder detectar, porque estamos claros que el vector de transmisión es el Aedes aegypti, el mosquito, ¿verdad? Y eso es lo que quiere buscar, los criaderos, atacarlos en las casas y todo lo demás, que es un poquito, creo, la responsabilidad que tenemos todos en los hogares. Pero antes de todo eso, a nivel hemisférico, ¿cuál ha sido el nivel de
letalidad que ha tenido la enfermedad frente a lo que nosotros hemos presentado por el trabajo que ustedes han haciendo, porque digo, casi que toda la región presentó un incremento de casos de dengue. Mire, yo creo que en este caso es bien importante hacer mención de dos cosas. Existe una tasa de letalidad, la cual el organismo internacional, en este caso específicamente la OPS, establece que esta debe ser menor al 1%. El Salvador tiene 0.12%, lo cual está por debajo del 1% que recomienda los niveles o la estadística internacional. Eso está descrito, como repito, en la tabla de PLISA. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos por debajo del 1% que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud establecieron como punto de estándar aceptado para la letalidad en el tema del dengue. Y esto es muy importante. Eso no es una situación que lo estemos diciendo nosotros como ministerio, sino que lo dice la Organización Panamericana. Ahora, tenemos la tasa de incidencia de casos por dengue más baja. Estamos teniendo 85 casos por cada 100.000 habitantes. Y esto también tiene un dato muy importante. Vemos de repente los países de la región de Centroamérica que tienen mayor casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Eso también nos muestra cómo la cantidad de casos que se están observando en el país pues una cantidad menor. Alguien dirá, ay, pero es que la información puede ser que no sea la idónea o la correcta. Bueno, entonces vaya a ver la situación de los hospitales en este momento en los otros países donde hay una gran cantidad de ingresos hospitalarios, donde están teniendo una gran cantidad de complicaciones en los países cercanos, y usted se dará cuenta que probablemente el número bajo de casos de incidencia en el país es relativamente similar a lo que está observando con el número de ingresos en exceso que están teniendo los países de la región centroamericana. Es bien sencillo. Usted, para comparar que una enfermedad tiene relación con los datos que usted está observando, lo único que tiene que hacer un match es el número de pacientes que tiene en el hospital con los datos. Si los datos son bajos, los pacientes ingresados son bajos. Si los datos son altos, los pacientes ingresados son altos. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Bueno, llegó un momento en el que tuvimos una curva alta. Los pacientes ingresados estaban. Ahora estamos en un descenso, los pacientes ingresados son menos. Y evidentemente, en todo este panorama, a mayor cantidad de pacientes que van a requerir manejo de complicaciones. A menor cantidad de pacientes que van a requerir manejo de complicaciones. Entonces, a este momento que vamos en un franco descenso, también esperamos que tengamos menores cantidades de pacientes. Si usted me pregunta cuántos pacientes bajo ventilación mecánica tenemos en el Hospital Blum, un paciente bajo ventilación mecánica, y eso es un dato muy esperanzador en un contexto en el que este año 2024 se ha presentado el número más alto de casos de dengue desde que se identificó la enfermedad en el mundo. No estoy hablando de un día en particular de una enfermedad, estamos hablando de la mayor cantidad de casos que se ha presentado de dengue desde que existe el dengue. Entonces creo que es muy importante el trabajo que se ha hecho y el reflejo de la disminución de casos que hoy estamos experimentando en El Salvador. En total entonces 8 niños fallecidos. 7 niños. 7 niños fallecidos y no se presentan letalidades, ministro, desde, bueno, tengo el dato aquí, usted me corrige, julio. La última fecha no la tengo precisa en este momento, pero 7 son las letalidades que tenemos con pruebas PCR. Pudieran existir letalidades, pero con prueba PCR negativa. Eso es muy importante. Repito, la prueba... Para poder entender un poco eso, porque creo que es necesario que la población comprenda, dice usted, letalidades con prueba PCR negativa. Que el PCR es la prueba que nos dice si tiene o no tiene dengue. Usted puede tener otra enfermedad, puede tener una situación en la cual tiene una infección, tiene una sepsis, tiene cualquier otra situación, tiene una neumonía, tiene una infección respiratoria, tiene una infección en la sangre, y está en una situación muy similar, fiebre, malestar general, dificultad respiratoria, edema, sangrado, pero usted no sabe si realmente al final se trató de dengue. ¿Por qué? Porque en los estados avanzados de sepsis hay plaquetopenia, hay todos los síntomas característicos que podrían llegar a relacionarse en alguna manera con el dengue, cuando están muy avanzados. Entonces es muy importante el hacer esa diferencia. Por eso es que a todos los pacientes se les toma la prueba PCR, porque eso nos permite a nosotros tener la claridad si el paciente tiene o no tiene dengue. Esa es la prueba diagnóstica oficial, el PCR. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Y de las 7 letalidades, ministro? Todas tienen prueba PCR. Todas tienen pruebas PCR. Correcto.
positiva. Correcto. Así es, correcto. Entonces se confirma que fueron muertes Correcto. por dengue. El trabajo interinstitucional que están desarrollando para tratar de que la enfermedad sea controlada desde los hogares. Aquí hay una serie de instituciones, no solo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, inclusive el Cuerpo de Bomberos. Bueno, hay un gran trabajo que se está haciendo para detectar, ir a buscar los criaderos en los hogares, hacer concientización a la gente, además que el prevenir o el detener el avance de la enfermedad, o que uno de sus miembros de su familia, un niño, pueda ser contagiado con la enfermedad y que termine complicado en el hospital, depende mucho de lo que nosotros hagamos en el hogar. Sí, yo creo que eso es bien importante. Hemos visto cómo ha habido situaciones en las cuales pues definitivamente es un trabajo que tiene que ver con muchos participantes, y esos participantes tiene que integrarse la comunidad, tiene que integrarse el sistema. Pero yo le pongo un ejemplo. Hemos visto en las visitas que de repente llegamos a una casa donde está la familia súper comprometida. Limpian su pila, le quitan el agua a las macetas, han descartado los inservibles, han hecho todo el trabajo por mantener su casa limpia y ordenada, o su terrenito limpio y ordenado. Pero de repente el vecino, híjole, tiene una cantidad de inservibles, de depósitos con agua, de envases, de llantas, y entonces tal vez esa persona dice, bueno, pero si yo he hecho todo, he limpiado, no tengo el pulcro ordenado, no hay un sitio donde haya criaderos de zancudo. Pero él no logra dimensionar que a la par, justo a la par de ese muro, de esa barrera, hay 7 llantas con un montón de agua, y el zancudo tiene la capacidad de en ese momento, cada 7 días, estar replicando una gran cantidad de zancudos que al final nos bajan. Entonces dice, bueno, yo estoy haciendo todo, pero los zancudos siguen. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, ahí es donde es muy importante que toda la comunidad se una para no solo hacer la parte que me corresponde, sino que hacer la parte de que todos nos involucremos en cumplir con las mismas medidas. Entonces, el éxito es que usted vele por su seguridad y por la seguridad de todos. El bien común es importante, y en este caso hemos tratado, a lo largo de todas las acciones antivectoriales integrales, que se logre generar ese concepto en la población de que no solo es el compromiso propio, sino que es el compromiso para su salud de que involucre al vecino del vecino, y que toda la comunidad en concordancia genere ese ámbito de protección para todo el sitio en el cual están viviendo. A eso se suma, pues evidentemente, todas las acciones de control antivectorial que van, fumigación, abatización y todo lo que estamos realizando. Bueno, la última, usted la reportaba en su cuenta de X, lamentablemente reportamos un fallecido más por dengue, fue el 11 de agosto. Lamentablemente reportamos fallecidos más por dengue en nuestro país. Se trata de un menor de edad. Necesitamos compromiso de todos para eliminar los criaderos de zancudo y acabar con este enemigo, hogares y comunidades. Estamos brindando una respuesta articulada sin precedentes para el combate del dengue, realizando acciones antivectoriales a diario. Reiteramos el llamado a los padres de familia y cuidadores de niños a estar atentos ante cualquier signo o síntoma de alarma para consultar de inmediato y evitar la automedicación. Esto lo posteó usted, ministro, el 11 de agosto de 2024. Sí, yo creo que ha sido una situación bastante dolorosa, creo que ha sido bastante difícil, y estamos en una situación en las Américas compleja ante esta situación de dengue. Creo que venimos de un trabajo que se ha venido realizando bastante intenso, bueno, prácticamente casi 5 años sin letalidades, pero estamos en una situación, como repito, excepcional de salud, en la cual desde que nace la enfermedad básicamente no se había tenido tantos casos como lo que hoy se está observando en toda la región de las Américas. No es que estamos buscándole una justificación a esta situación, al contrario, hemos hecho el doble, el triple o hasta el quíntuple de trabajo para poder tratar de evitar el tener estas complicaciones. Pero como todos sabemos que siempre existe el deseo de generar desinformación,
y es penoso ver cómo hasta cierto punto en el Hospital Bloom veíamos que a pesar de todo el dolor que estaban sufriendo las familias, afuera del hospital estaban a la expectativa de querer sacar información a los padres de familia de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces creo que siempre va a existir ese margen de la desinformación para poder generar polémica, y es muy importante que la población siempre tenga presente este tipo de acciones que lo único que buscan es generar desinformación, y lo que se trata no es de contribuir con la salud pública, sino que va en detrimento de la salud pública. Se está haciendo todo lo necesario, y eso es básicamente activar a todo el sistema de salud, activar a todas las instituciones del gobierno del presidente Bukele que están enfocados en hacer lo humanamente posible por salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Es importante que tengamos bien identificados cuáles son esos medios de comunicación que se dedican a la desinformación, sí, más que todo en esos aspectos, ¿verdad? Sí, y el otro tema es que es muy importante el que usted ha hecho énfasis en el tema de evitar la automedicación, ¿verdad? Ante los primeros síntomas, mejor acudir. Los hospitales están abiertos para poder atender a... Eso es importante, el no automedicarse es uno de los puntos claves, no generar ese retraso en el tratamiento es fundamental, porque en esos minutos, en esas horas, puede hacerse la diferencia si el tratamiento médico inicia. A veces hemos tenido desgraciadamente situaciones en las que pasa mucho tiempo y llega un momento en que esta enfermedad entra en un momento irreversible. Y yo creo que esto es clave, no le demos tiempo a la enfermedad, no le demos tiempo al dengue en que entremos en un momento en el cual no podamos, las acciones médicas no puedan tener un impacto en el cual podamos revertir. Y ojo, no solo estamos hablando de que el dengue afecta a niños, yo creo que todos sabemos que el dengue le puede dar a cualquier persona de todas las edades. Sin embargo, los grupos que tienen mayor riesgo o vulnerabilidad en este aspecto son los niños, porque tienen la menor cantidad de defensas, porque son los que tienen menores número de exposiciones a esta enfermedad. Una persona adulta ya ha estado expuesta más de alguna vez al dengue, y esto le genera algún tipo de defensa cruzada. Entonces su respuesta natural es mucho más agresiva a la enfermedad, y esto le permite tener menores complicaciones. Sin embargo, podemos tener complicaciones ante la enfermedad, y es por eso que es muy importante el tener en consideración todo esto. Ahora, pero no se han presentado consultas de adultos. Hemos tenido consultas de adultos por dengue, definitivamente hemos tenido consultas. No se han tenido letalidades a causa. Hemos tenido casos en los cuales, como repito, se han tenido pruebas y que son de anticuerpos que nos demostraban que tuvo en su momento, pero a la hora de realizar las pruebas en el hospital, las pruebas PCR o las pruebas diagnósticas han salido negativas. Bueno, César Mendoza nos escribe y nos dice que necesita un cateterismo de emergencia para su papá. Si nos da más información, César, con todo gusto yo se la traslado al ministro para que puedan, junto con su equipo de trabajo, ver la manera dónde se encuentra usted y cuál es la mejor forma de poder ayudar. Sí, si nos pudiera brindar la información, y más si es un cateterismo de emergencia, podríamos ayudarle rápidamente. Si está en el oriente, lo podemos hacer en el Hospital de San Miguel, y si está en las zonas de San Salvador, podríamos hacerlo acá en el área del Hospital Rosales. Francisco Guido decía también, ministro, Valpaquín, en Hospital San Rafael. Ya está a disposición el Valpaquín, sí, tenemos Valpaquín de 200, el ácido valproico, así que está a disposición. Si no, nos puede dar el número y nosotros se lo mandamos a dejar inmediatamente. A veces hemos tenido situaciones en las cuales los hospitales o las unidades de salud, los encargados de farmacia, no hacen los requerimientos a tiempo. En este momento pues estamos nosotros identificando a cuál es esa ruta en la cual por alguna razón hay retrasos en las solicitudes, y esos retrasos en las solicitudes está tomando medidas pertinentes. Sin embargo, si nos puede compartir el número de teléfono y se lo enviamos a la casa. Claro, ahí está. Entonces el tema de lo que ustedes puedan respecto a esto. Bueno, yo creo que hemos visto todos cómo va avanzando constantemente la construcción. Bueno, la Dirección de Obras Municipales ha ido mostrando cada fase de la construcción del Hospital Rosales, y yo creo estamos ante la presencia del hospital más complejo que se tiene en El Salvador en el tema de manejos. Y en ese aspecto no podíamos contar con una infraestructura que no tuviera ese nivel de infraestructura. Entonces, creo que ahora, a través de todo lo que se está haciendo
por parte de la Dirección de Obras Municipales, vamos a contar con esa infraestructura, una infraestructura a la altura de las necesidades del hospital que los salvadoreños tenemos como un hospital referente en el tema de la alta complejidad de nuestras patologías más complejas que existen de alguna manera en el país. Entonces, en ese aspecto continúa avanzando la construcción del Hospital Rosales, y no solo la construcción del Hospital Rosales, sino que también toda la mejora del funcionamiento del Hospital Rosales. Hemos visto cómo también, aparte de esto, las unidades que están en el funcionamiento del día a día, como la unidad de emergencia, prácticamente ahora no tiene nada que envidiarle a un hospital privado. Usted puede llegar a la unidad de emergencia y bueno, yo invitaría a la población que pueda ir a verificar las unidades de emergencia, las unidades de radiología que están prácticamente remodeladas y no tienen nada que envidiarle a una parte hospitalaria privada. Incluso me atrevería a decir que están mucho más modernas que la mayoría de centros privados en el territorio, y esto es muy importante porque ¿sabe qué? La única manera que usted pueda creerlo es cuando lo ve. Y esa situación nos está demostrando cómo, en paralelo, a pesar de que se está haciendo una nueva infraestructura que va a tener un estándar que va a sobrepasar lo que probablemente nosotros estamos acostumbrados a ver en el sistema de salud, tanto público como privado, en el país, con el nuevo edificio que se está realizando en paralelo, no quiere decir que no se ha abordado lo que actualmente ya se tiene para poder garantizar que haya un buen servicio. A esto se le suma el constante verificación y supervisación del personal, pero recordémonos que también estamos ante uno de los hospitales que también maneja un paciente complejo, un paciente crítico, un paciente en el cual hay patología oncológica, hay patología renal compleja, que no son pacientes que nosotros tengamos la mayoría de soluciones tan rápidas para este tipo de patologías, porque son patologías que definitivamente la mayoría no hay una medicina para resolver rápidamente el caso o la situación. Definitivamente creo que la única manera de poder avanzar es seguir profesionalizando, seguir capacitando y sobre todo seguir llevando la tecnología, las capacidades, las condiciones a los hospitales, que es lo que se estaba haciendo. Esperamos que próximamente tengamos nuestro hospital. Este hospital va a tener con todos los certificados de calidad, muy por la norma, que esto nos permite ahora pues tener hospitales que son amigables, hospitales que son ecológicos, hospitales que son verdes, hospitales que nos van a disminuir el consumo energético, ahorro de agua y un montón de componentes que permiten que en el día a día el funcionamiento, que todos sabemos que un hospital pasa abierto 24 horas, evidentemente de las atenciones necesarias. Ministro, el tema de pacientes en los pasillos, pacientes porque tras una publicación el mismo presidente reacciona al tema del antes y el después del sistema de salud que heredó el gobierno del presidente Nayib Bukele y obviamente el nombramiento de su persona como ministro de salud en determinado momento. Es decir, hay cosas que ya son prácticamente experiencias pasadas. Eso ya digamos que no existe en el sistema de salud, y de lo que se trata es de mejorar día con día la atención que se le da a los pacientes. Yo creo que estamos ante una situación, en los sistemas de salud en el mundo son uno de los digamos, de las atenciones más complejas y es una de las atenciones que requieren mayor inversión, que debe de estar en constante cambio y en constante pues, mantenimiento. Con este tema en particular, el retorno sobre esta inversión no es un retorno financiero, sino que es un retorno en salud, en calidad de vida, en años de vida a la población, y esto genera pues también a mayor cantidad o calidad de vida de la población, genera no solo demanda del sistema, sino que va generando mayor impacto en la economía. Tanto en muchos aspectos. Entonces, quien sabe lo que significa que los sistemas de salud mejoren, sabe también que esto conlleva a muchos otros aspectos tan importantes que representan para la salud y para un país inversión, gasto y también, sobre todo, yo diría a largo plazo, una calidad de vida para la población, por sobre todo mucho mejor. Entonces, creo que es muy importante el entender que nunca vamos a hablar en temas sanitarios de generar economía,
¿verdad? Vamos a hablar de generar ampliaciones en las coberturas y esto va a garantizar directamente a la población mejores estados de la calidad de vida. Ahora, obviamente el sistema de salud de un país no se construye de la noche a la mañana, se construye con las historias de los países. Desgraciadamente, pues hemos tenido una situación en El Salvador que nunca se le dio esa importancia. En corto tiempo se han solventado muchas de las necesidades, a tal punto que se ha logrado básicamente ir incrementando la cantidad de atenciones, la calidad de atenciones y el número de los equipamientos y de la tecnología que hoy el sistema de salud está ofreciendo, cuando antes eso no era ni siquiera fácil de imaginar que se iba a tener. Y lo vemos en los equipamientos cuando usted va a los hospitales que ahora tienen la capacidad de poder llegar a un sistema de atención pública y que va a contar con la facilidad de poderlo realizar. Nos hace falta mucho por hacer, creo que eso es definitivo, pero no tenemos esa necesidad o esa dificultad que se tenía antes, en la cual no se contaba ni siquiera con equipamientos. Ministro, y hablando de eso, ¿hay escasez de especialistas? Tal como lo asegura un medio. Fíjese que es... Porque en una entrevista en un canal usted dijo que nunca antes se había contratado tantos especialistas en el Ministerio de Salud. A mí me parece una situación bien penosa que se trate de generar desinformación y sobre todo que se trate de sacar de contexto la información que prácticamente se está poniendo a disposición. El Salvador ha generado una cantidad de especialistas importante, y no solo la ha generado en el número de especialistas, sino que lo ha hecho de la manera correcta. ¿Y sabe por qué lo digo de que lo ha hecho de la manera correcta? Porque hemos creado las escuelas de especialidades, y eso es algo que no se tenía en el territorio. Bueno, se incrementó al doble el número de especialidades que hoy se tienen en el país. Cuando se llegó, antes de que el presidente Bukele llegara a la administración, básicamente no teníamos una gran cantidad de especialidades en el territorio que se pudieran formar. Hoy se ha duplicado la cantidad de especialistas que se forman en el territorio. ¿Esto qué quiere decir? La manera fácil de poder realizarlo era venir y contratar en el exterior, ¿verdad? ¿Pero qué usted gana con eso? Nada, porque usted está contratando y usted está generando un gasto, que es la contratación, pero necesita siempre estar contratando y contratando porque no tiene la capacidad de la formación. Hoy no solo tenemos los especialistas que se están formando, sino que usted ya dejó instaurada una escuela que le va a permitir seguir formando por décadas especialistas, lo que viene y quita el monopolio que se generó con las especialidades. Un dato interesante es que este año se están graduando 332 especialistas y subespecialistas. ¿Qué país le va a dar a usted la capacidad de tener 332 especialistas y subespecialistas? Y esto es muestra de dos estrategias. Uno, del incremento de las especialidades, que es el doble de las especialidades, y del incremento de las plazas por especialidad. Y a esto se le suma que usted le está directamente dando un resultado a una de las peores situaciones que el mundo entero. Mire, si es que la dificultad de los especialistas no es del Salvador. Alemania reporta dificultad de especialistas, España reporta dificultad de especialistas, Panamá reporta dificultad de especialistas, toda la Unión Europea reporta dificultad de especialistas. Nosotros estamos diciendo que El Salvador, dentro de todo lo que se ha realizado para ver el ámbito internacional de lo que se está poniendo en problemática, se ha duplicado la cantidad de especialidades y se ha incrementado la cantidad de formación o de escuelas de medicina en el país para solventar, y esto nos da como resultado hoy por primera vez un número histórico de formación de profesionales de la salud en el país. Yo creo que es muy importante el tener en consideración que la educación es algo vital, y yo creo que la educación es una de las partes más fundamentales y más trascendentales que puede tener cualquier sociedad, y es por eso el compromiso de que hemos logrado ir abriendo en cada uno de los hospitales que existen diferentes escuelas, incluso cuando esto ha generado molestias en el sector privado. ¿Sabe por qué? Bueno, porque quizás, probablemente van a haber menos pacientes para el sector privado, probablemente a los endoscopistas le van a llegar menos pacientes, probablemente a los radiólogos le van a llegar menos pacientes, probablemente esa sea la razón de la incomodidad de muchas personas, que nosotros estemos generando más recursos especializados para que la gente la atienda donde no le cobran. Y es entendible que esto genere que la desinformación se vuelque directamente con un flanco de ataque hacia el sistema de salud. Pero ya sabemos, y esto va a suceder. ¿Por qué? Porque estamos atacando intereses económicos bien fundamentados que fueron planeados desde hace mucho tiempo, generando las condiciones necesarias para que la población no recibiera los tratamientos en los hospitales públicos, sino que los recibiera ¿en dónde? En los hospitales privados.
Ahora, lo penoso es que ciertos medios de comunicación, Nathan, se presten para esto. Yo esperaría que no lo hagan, pero de repente lo vemos que se están prestando para estas situaciones. Entonces es muy probable que aquí es donde la población debe de tener los ojos bien puestos para identificar esos medios que se prestan a este tipo de cosas, de defender a aquellos sectores que se están tratando de defender, que estas acciones que van a disminuir la posibilidad que usted tenga que llegar a un sector privado, lo haga. Así que creo que es muy importante. Ministro de Abastecimiento de Medicamentos en la red de hospitales públicas, creo que hay un cuadro básico, ¿verdad? Tenemos la cobertura óptima del abastecimiento, tenemos la cobertura óptima. Yo creo que es muy importante el entender que se ha incrementado el número de medicamentos. No solo se tiene la cobertura óptima, sino que se tiene el número de abastecimiento. Hay un tema muy importante, el funcionamiento del abastecimiento en el país obedece a un almacén central, a almacenes regionales y a almacenes o las farmacias terminales o las farmacias de cada unidad de salud. Entonces hay un proceso de flujo en el cual se están haciendo requerimientos y traslados en todo momento. Ese requerimiento y traslado en todo momento es el que en ocasiones, digamos, de alguna manera puede haber constantes situaciones en las cuales de alguna manera pueda suceder situaciones en las que el medicamento haya tenido un atraso en la distribución. Sin embargo, en este momento hemos puesto a disposición más supervisión para que los requerimientos no queden atrasados, de que de repente ya en último momento no existe. Se está teniendo y se está manejando un nivel óptimo de abastecimiento, eso quiere decir entre el 92 y el 100%. Esto es lo que recomienda la literatura internacional, la Organización Mundial de la Salud. Este abastecimiento óptimo nos permite el que a la población le esté llegando el medicamento y el insumo, y esto nos permite de alguna manera dar y poner a disposición esto. Hay que tener algo en consideración. Existen situaciones internacionales en que están generando dificultades en las cadenas de logística y transporte, específicamente las guerras que están sucediendo. Esto genera que en algunas ocasiones puedan afectar materias primas, traslados, transportes, y esto de alguna manera se compensa con otro tipo o otras alternativas médicas, o sea, otro tipo de medicamentos. Entonces hemos pedido al personal sanitario que si existiese alguna situación se pueda asignar otro tipo de medicamentos. Sin embargo, se está haciendo todo el esfuerzo para que tenga el 100% de medicamentos disponibles en los diferentes tipos de farmacias. Actualmente tenemos un abastecimiento óptimo, o sea, entre el 92 y el 100%. Podemos comunicarnos al número de emergencia del sistema de emergencias médicas y también a las redes sociales que están del Ministerio de Salud. Ahí tenemos todo un equipo de monitoreo que está haciendo el análisis, y en ese momento pues procedemos a dar todas las atenciones necesarias y poder resolver los problemas que la población pueda tener. Yo siempre he recomendado, es bien importante, pueden contactarse a las redes sociales, nos mandan un mensaje en las redes sociales y nosotros básicamente estamos todo el tiempo monitoreando lo que está sucediendo para que se pueda dar una solución rápida a la población salvadoreña. Yo creo que la salud es vital y es importante, y se está haciendo todo lo humanamente posible por tratar de modernizar, de sacar adelante el sistema de salud, pero sobre todo de ofrecer un sistema de salud que no tenga nada que envidiarle al sector privado, poniendo a disposición equipo moderno, personal capacitado, y sobre todo el que uno tenga esa disponibilidad que en un momento tan difícil de enfermedad, pues alguien pueda resolverle sin la necesidad de que uno esté preocupado por el tema económico, que cabe aclarar, hoy en día en el mundo los servicios de salud cada vez son menos lo que pueda accederse sin tener que pensar en el tema económico. Y El Salvador es uno de esos pocos países en el cual la salud es totalmente accesible y gratuita. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.